Bueno, es que el personaje es Ramón Valdés, ¿no? Y primero que nada interpretar a un personaje de esa magnitud, o sea, estos personajes que estamos interpretando, que son tan icónicos, que son, como dijo Chavarrito, parte de la cultura de habla hispana, pues es además de un honor y una alegría muy grande, es una gran responsabilidad. Nosotros, yo hablo a nombre de todos mis compañeros, yo jamás vi a nadie relajado, nunca vi a nadie dando nada por hecho, siempre fue un nivel de profesionalismo muy alto, una exigencia por parte de Rodrigo, de los productores, de Roberto, de Paulina, de los productores, de todo el mundo con un nivel de entrega a la serie que obviamente nadie nos la tomamos a la ligera, ¿no? Entonces creo que sí es un trabajo que tiene verdad, tiene alma, tiene corazón, y las imágenes a veces, eso es lo que uno ve en las imágenes pero no entiende que hay detrás, y es ese ingrediente especial que tiene esta serie que yo sé que va a ser, ya es un gran éxito. De hecho, haberla hecho fue el éxito más grande. Así es, tienes razón. Y bueno, vamos a regresar con mi Paola. A ver, mijita. Chilindrina. Una chilindrinita hermosa, pechocha. ¿Qué fue lo que más te inspiró? ¿Qué fue lo que más me inspiró? Híjole, pues muchísimas cosas, pero un privilegio enorme que tuve fue que gracias a la producción pude conocer a la señora María Antonieta de las Nieves, platicar con ella, sentarme ella le gusta llamarle como su egoteca, y donde hay un montonal de chilindrinas preciosas y donde es como su espacio seguro, y ahí estuvimos platicando horas y horas y horas. A ver, pásenme ¿Otra vez? ¿Qué carajo? Pobre chile. ¿Ya está? Perfecto. Entonces pudimos platicar horas, me pudo contar muchas de sus experiencias, de su vida, darme tips, y me decía, a ver, por ejemplo, el lloriqueo de la chilindrina, el clásico. Me decía, no son 4, no, tiene que ser así. Entonces ya como que pues practicaba con ella, y yo sabía que esto era un gran compromiso y una gran responsabilidad, y me daba mucho miedo al principio, tenía muchos nervios de no hacerlo bien, de que algo saliera mal, pero después dije, bueno, me relajé muchísimo y dije, a ver, esto es de acuerdo con mi interpretación, de la forma más verosímil que yo puedo hacer, y en honor al trabajo enorme de todos estos grandes personajes y también de la señora María Antonieta, a quien yo admiro y respeto profundamente. Wow, es un trabajo excepcional. Muchas gracias, señorita. Mi querido Eugenio Artilotti, detrás de realidad. ¿Cómo construiste el personaje? ¿Cómo mantuviste coherente? Además, toda esa línea en toda la serie. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este grandioso día. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, muy afortunado. Como lo han dicho todos mis compañeros, un privilegio estar en esta serie por muchísimas cosas. Y pues nada, ya conocía al señor Edgar Vivar, es gran amigo mío, ya he tenido la fortuna de trabajar en 2 proyectos anteriormente con él. Y él me dijo, diviértete, disfrútalo, es tu versión, eres tú, es tu talento, es tu gracia, es ficción, entonces tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, y la verdad es que es eso me relajó, porque entonces no está uno preocupado porque es que el dedo lo movía así, o es que la mano, y la verdad es observar, ver fotos, ver películas, ver capítulos y cosas, y no se trata de hacer una parodia, como dijiste, o una imitación, sino es una recreación de una historia, de una vida, de un gran personaje, el personaje más grande de Latinoamérica, y bueno, pues feliz de estar en este proyecto, encantadísimo. Hubo que ganar peso, todavía no lo bajo todo, etcétera, pero bien, muy bien, muy feliz, muy contento. Gracias, gracias. ¿Verdad? De aquí igual me canta Marcos Barragán con Kiko, a ver, ¿qué parte del guión te ayuda a ti para entender cómo piensa tu personaje? ¿Qué parte del guión te ayuda a ti para entender tu personaje? No te hagas. ¿Qué parte del guión? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué parte del guión? Para mí fue
cuando empiezan a ver ciertas, no quiero spoilear mucho, pero cuando empiezan a ver... No, nada, ¿verdad? Siguiente pregunta. No, la verdad es que el guión, ya lo verán, es una historia llena de ternura y llena de amor que gira en torno a Roberto, pero hablando de mi personaje, pues sí, es este momento donde empiezan a ver ciertas diferencias, vamos a dejarlo ahí, que siento que mi personaje revienta más. También creo que mi personaje dentro de todos es de los que más, y eso no es mérito mío ni nada, sino que así está escrito y así es el que más rango actoral te permite tener, porque tienes a Kiko, que es este payaso, este clown, este personaje que es muy físico, que de hecho Roberto Gómez Bolaños en su autobiografía Sin Querer Queriendo dice que cuando conoció a Kiko, habla de Henry Bergson, porque habla de que la comedia es la humanización de lo mecánico y la mecanización de lo humano. Eso es algo que se me quedó muy marcado. Y entonces también a mí me gustan mucho las caricaturas, entonces para construir al personaje, después de haber leído el guión, vi una caricatura de Mickey Mouse que se llama Mickey's Rival, de 1936, en donde sale un personaje que se llama Mortimer Mouse. Físicamente traté de inspirarme mucho para hacer a Marcos Barragán, y bueno, creo que en este tipo de cosas me inspiré y fui como sumando todas estas partes. Ahorita platicábamos, mi querida Moni, allá atrás, que pues ya es un proceso de 2 años de casting, entonces traté de armar lo que más pude. Decía un maestro de actuación que tuve, que los actores somos como detectives, porque siempre tenemos que estar investigando y documentándonos, entonces traté de absorber lo más que pude para encarnar a esta dualidad, ¿no? Todos nosotros tenemos una dualidad, ¿no? En mi caso es Kiko y Marcos Barragán, y es muy diferente uno del otro, entonces tratar de llenar con todas estas entrevistas, videos y demás, estas dos partes para lograr crear algo que modestia aparte creo que fue un muy buen trabajo de todos nuestros compañeros, y eso, pedirle a la gente que vea la serie sin prejuicios, que ponga su mente en blanco y que se deje llevar por esta historia llena de amor, de ternura y de nostalgia. Gracias. Quiero pasar ahora a presentar quienes hicieron posible toda esta visión, toda esta creación única, en verdad. A Rodrigo Santos, el director, y a Roberto Gómez Hernández, la dirección artística, el guión. Y quisiera empezar esta pregunta, Roberto, ¿cómo viviste representar toda esta cuestión familiar en el universo Chespirito? Pues fue todo un viaje. Buenos días, hombres. El trayecto fue varios años, en donde pues, en nuestras manos estaba no era generar un producto de contenido, sino era la vida de mi padre. Años, y aquí por acá está Bruce Boren de Familia, que junto con él pensamos, la idea fue, yo creo que hace tal vez 6 años. Y entonces es tener la cabeza conectada en esto de cómo hacer un producto efectivo, que la gente se siente, se llame, lo vea y se enganche y le resulte atractivo, que sea un buen producto de televisión. Y al mismo tiempo es la historia de mi padre, en donde lo que queremos es, de manera personal, que la gente pueda conocer, por lo menos, una ventana del verdadero Roberto Gómez Bolaños, porque es la historia de desde niño, sin spoilear, y qué le pasó a este niño y a este joven y su circunstancia de vida como nieto, como hijo, como esposo, como padre de familia, hasta como abuelo, para llegar a generar lo que hizo. Y entonces el nivel de compromiso, por un lado, y por otro, de emociones encontradas, y emociones que yo creo que era una buena dosis para plasmar en el guión y en el proceso, pero al mismo tiempo tenía que hacer a un lado. Cuando hablaba, coescribiendo con mi hermana Paulina,
o cuando hablamos de cualquier elemento de producción con Rodrigo como director, yo decía, entra Roberto por puerta y Graciela, que es el nombre de mi madre, no decía entra mi papá, porque si no ahí había habido un cortocircuito rarísimo. Yo los tenía que ver como es la historia de este personaje que es de la vida real, pero es ahora un personaje de ficción. Y entonces tú te imaginarás hoy, que es como hoy, ahorita en este momento enfrente de ustedes, es la primera manifestación realmente pública de este proyecto, sin duda el más importante de mi vida después de tantos años. Pues la emoción también está a flor de piel. Es que aparte de tu padre, ¿no? De ser tu padre, estamos hablando de una de las leyendas más importantes, una figura tan amada. Ahí, ¿cuál fue el reto más importante para plasmarlo? Que no entrara tu parte emocional. Sí, por supuesto, es este Roberto que conocemos nosotros, muchas cosas, pero hay la gente que lo respete y que lo quiere, sobre todo, que es algo que le gustaba a mi padre, ¿no? Cuando había manifestaciones más que de admiración, de cariño. Pues bueno, tenemos una responsabilidad con ellos, ¿no? Hay unas bases de fans en toda Latinoamérica que conocen más que mi familia de la vida profesional de mi padre, ¿no? Entonces, requería un rigor de los eventos. Por supuesto, hay una dosis de ficción, como en toda bioserie, pero había una dosis de rigor. Uno de los elementos más complejos de este rigor era el reparto, el casting. Fueron más de 2 años de proceso. Y ya ahorita nos vuelvo a ver juntos, hace un buen rato nos veía juntos. Y qué bueno que nos tardamos esos 2 años, porque el resultado es inmejorable, inmejorable. Yo recuerdo la primera vez que se plantó Pablo en un casting que tiene muchos pelos en la cara. Está bien, me gusta como actor, pero no creo que sea Roberto Juez Bolaños. Y empezó un proceso de transformación, no nada más el físico. Y también iba nada más a un paréntesis ahí rápido para decir que... Hago un paréntesis ahí nada más rápido para comentarles que en una de esas primeras pruebas se me acerca Bobby, se para aquí al lado de mí, se me queda viendo, me ve y me dice: estás muy alto para ser mi papá. Lo cual, pues, aunque pudiera haber sido como un elemento que me llenara de inseguridad en ese momento en la audición, pensé, nunca antes me habían dicho que estaba muy alto para ningún personaje, entonces me lo tomé como un cumplido y creo que eso me empoderó aún más. Bien bajado ese valor. Y por supuesto que en el proceso de producción hubo muchos momentos en donde yo veía a Pablo Roberto en vivo o en el monitor en alguna escena, y el impacto era muy emocional, o sea, me sacó más de una lágrima porque estaba viendo a Roberto Onzona. Y lo mismo con los demás, en donde el nivel de similitud, que es un ingrediente fundamental, pero como lo decía Eugenio, la dosis que le imprimió cada uno al personaje, porque no es una imitación, pues, están representando con ciertas características que tiene el personaje. No pudo haber hecho Godínez el señor Arturo, porque eres muy inteligente. Pero hay una dosis de Arturo que fue fundamental y lo hizo más vivo de lo que yo hubiera pensado. Así es. Y miren, ahora en cuanto a mi querido Rodrigo Santos, director de aquí de esta una guía para probablemente equilibrar el legado de Chespirito con un personaje de la vida real. También, con una persona que siente, donde hay emoción, donde hay nostalgia, donde hay drama. ¿Cómo fue para ti ese trabajo? Hola, buenas a todos, gracias por venir. Espero que les guste la serie. Bueno, fue un trabajo difícil, hay que decirlo, no es un trabajo fácil, pero también ya viendo el resultado, yo estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo. Me pasa lo mismo que a Roberto, estoy muy contento de ver al reparto otra vez. Me acuerdo de las sesiones de casting. El casting es complicado siempre, pero cuando hay un ancla de realidad,
aún más, ¿no? No sé si los ven, yo los veo ahora y me doy cuenta que no eran elecciones obvias, nunca lo fueron, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo de ellos detrás que se fueron ganando el papel. Y para responder a tu pregunta, a mí me daba muchísimo miedo como ser irrespetuoso con el legado profesional de Roberto. Ese lo conoce muchísima gente, lo han dicho todos, es parte de nuestra propia historia, de la historia de la televisión mexicana y latinoamericana. Usamos palabras que él inventó, nos expresamos con frases de sus personajes para decir cosas que solo se pueden decir así. Entonces, es un reto importante. Pero luego está lo que tú dices, la historia familiar, que se conoce poco, o se conoce el chisme, ¿no? Y hay la historia de un hombre de verdad, pues un hombre común y corriente, con 6 hijos, que luchó para llegar a donde llegó, no le regalaron nunca nada. De hecho, yo creo que una de las cosas que van a poder ver en la serie es el tesón de Roberto y su intuición para saber que lo que él producía era bueno, a pesar de que pocos se daban cuenta. Eso es muy interesante. Pero eso más o menos la gente lo sabe. Entonces había que asistir a eso y hacer el cuento paralelo de un hombre de familia que está trabajando para llevar comida a su casa y que está trabajando para cumplir sueños personales. Eso a mí me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo. Yo no conocía a Roberto Gómez Bolaños como persona, sabía muy poco de él, muy poco de sus orígenes como actor, como escritor, como comediante. Y descubrir esa lucha. Yo conocí a un Roberto famoso, salía en la tele y yo veía de niño, pues era un señor famoso. Pero no, hay la historia de lucha de un personaje que muy talentoso, muy adelantado a su tiempo, que logró cambiar la televisión para siempre. Sabía que retratar eso. Un hombre de familia que logra eso. Ese era para mí como la guía principal. Este es un señor normal, ¿no? Que tuvo todo este éxito, por eso se llama así la serie. Él nunca imaginó el éxito que logró. Entonces también es esa sorpresa, ¿no? Como sorprendernos con él, darnos cuenta que todo esto fue una bola de nieve gigante que él comenzó. Visualmente, cinematográficamente, el reto de recrear escenas icónicas, también cómo lo fue para ustedes, también esa investigación, también cómo llegaron hasta esos puntos. Bueno, ahí teníamos, hay que decir, Roberto y su hermana Paulina, que son escritores, y luego el resto de sus hermanas, fueron muy generosas y generoso Roberto con la producción, con los actores y actrices, les acercaron notas, platicaron con ellos. Teníamos un saloncito de ensayos en la colonia de Nápoles, y cuando ya estaba el casting, hubo reuniones muy divertidas. Roberto decía, no sé cuántos, yo entré en septiembre del 23 al proyecto. A mí me invitó la gente de Perro Azul, que hay que recordarlo, los productores Alexis, Juan, Julián, nuestra vida también me invitó. Y cuando yo llegué me di cuenta que llegaba un proyecto con mucho trecho andado. No sé si fue Juan, en una junta donde ya estaba todo el reparto, alguien hablaba que llevaban 2 años persiguiendo el papel. Entonces también para mí era un lugar difícil donde tenías que llegar con mucho respeto, ¿no? También pues si te invitan, no comes en la fiesta, ¿no? Pues quizás también metí algo de desorden, pero creo que ese era mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paola, ahorita que la veía, cuando se hacen los castings te mandan videos. Entonces ves videos, yo tenía una chilindrina que me gustaba en los videos, pero como es muy fácil equivocarse, luego los ves en persona, ves a 5 o 6 para juzgarlos mejor, para probar cosas. Y Paola estaba en esa terna, pero no era la favorita, ¿no? Pero eso, por ejemplo, fue muy impresionante, porque en cuanto Paola apareció en cámara, yo estaba ahí, se llevó el papel, o sea, como que uno no es grosero y sigue con las demás, ¿no? Pero ya no tenía que se lo había. Lo mismo le pasó a Miguel, pues que se robó el personaje de una manera en la que yo no podía más que discutir que necesitábamos a Miguel, ¿no? Como Ramón Valdés. Entonces, hay una cosa que también de esos momentos, creo que, o sea, no sé cómo decirlo, una cosa que me da mucho gusto es ver que todos estos se hicieron muy amigos. A veces es muy pesado, cuando hay que trabajar es complicado, estar todo el día de chacota, pero pues, se nota en la serie, brillan como amigos, y entonces puedes asistir a esas escenas que mencionabas, ¿no? De las relaciones, de cómo llegó Angelines, que la lleva Ramón Valdés, de cómo conoce a María Antonieta, de cómo se acerca al personaje Kiko,
o a Girafales, a Wayne, que era su amigo. Eso, por ejemplo, asistir a eso es parte de la vida humana. Es muy sabroso. Bueno, ¿qué les digo? Miren. Perdón, nada más para que lo pongan. Las épocas, es muy importante el trabajo de mucha gente que no está aquí porque nunca da tiempo. Pero hay que hablar de los fotógrafos, Mark y Diana, de Blanc, que hizo todo el arte y la producción, de la güera en vestuario, ya hablaba el gran Oli de lo importante que era para ella la caracterización, que antes quedó muy, muy bien. Zona Negra, la maquillista, y la güera, la vestuarista, que se merecen un crédito enorme porque todos ellos se vistieron y se caracterizaron gracias a ellos. Eso es increíble.